continuidad a la clase, ¿verdad? Y como dije, saber un poquitito sobre la anestesia quirúrgica. Después estaremos hablando del tiempo, del tiempo operatorio y del tiempo postoperatorio. Bueno, hablemos un poquitito de la anestesia, ¿sí? ¿Qué es la anestesia? ¿Cómo es conocido la anestesia? ¿Sí? Cuando hablamos de la anestesia, ¿sí? La anestesia actualmente tuvo su inicio en el año, un poquitito de historia de la medicina, ¿verdad? Su inicio en el año 1844, con la utilización por primera vez del óxido nitroso, ¿verdad? Como anestésico. Seguido, el uso del éter etílico en el año 1846 y el cloroformo en el año 1847. Entonces, la anestesia dio inicio a partir del año 1844, era cuando se utilizó por primera vez el óxido nitroso. Y después, en el 46, el éter etílico y luego, un año después, el cloroformo. El objetivo primordial de la anestesia es la supresión del dolor mediante una pérdida total o parcial de la sensibilidad, acompañado o no de pérdida de la conciencia en el transcurso de la intervención quirúrgica. Entonces, un poco de historia de la anestesia, como dijimos, y luego, ¿cuál es el objetivo de la anestesia? El objetivo de la anestesia, entonces, el objetivo primordial es la supresión del dolor mediante una pérdida total o parcial de la sensibilidad, ¿sí? Que puede ser acompañado o no de la pérdida de conciencia durante el transcurso de las intervenciones quirúrgicas del paciente. Entonces tenemos un poco de historia, desde qué año era, desde el año 1844, y luego el objetivo de la anestesia, ¿verdad? Y la anestesia tenemos acá un poquitito según la divisoria. La anestesia se divide en anestesia general, anestesia combinada y anestesia regional. Entonces tenemos anestesia general, anestesia combinada y anestesia regional. Dentro de la anestesia general tenemos la anestesia inhalatoria, anestesia balanceada, que es la anestesia inhalatoria mala intravenosa, y la anestesia intravenosa. Dentro de la anestesia combinada puede ser anestesia general como regional junta. La anestesia general es una anestesia quirúrgica y la regional es una anestesia quirúrgica o una analgesia postoperatoria. Entonces, la combinada es entre la anestesia general y la anestesia regional. Y la anestesia general es para una anestesia quirúrgica y la regional es para una anestesia quirúrgica o una anestesia postquirúrgica. Y la anestesia regional puede ser una anestesia raquídea, una anestesia peridural, una anestesia del plexo o una anestesia local. Entonces tenemos, ese es el tipo de anestesia. Tenemos una clasificación grande en 3 grupos, que es la anestesia general, combinada y regional. Y luego la anestesia general se divide otra vez en inhalatoria, balanceada y intravenosa. Y la anestesia combinada, que es la general más la regional. Y la regional, que puede ser raquídea, peridural, de plexo y local. Entonces, esa es la clasificación de la anestesia. Hablando un poco de la anestesia general, ¿sí? La anestesia general es el estado reversible de inconsciencia, con efectos de sedación, hipnosis, analgesia, relajamiento muscular y depresión de los reflejos. Entonces, tenemos el estado general reversible, ¿verdad? De inconsciencia con efectos de sedación, hipnosis, analgesia, relajación muscular y depresión de los reflejos. No existe ninguna droga que sea capaz de producir por sí sola todos estos efectos,
por lo que es necesario utilizar una combinación de fármaco. Entonces, la anestesia general es el efecto reversible de la inconsciencia con efecto de sedación, hipnosis, analgesia, relajación muscular y depresión de los reflejos. ¿Qué quiere decir? Que todos estos efectos reversibles no hay una sola droga que puede producir todo este efecto, sino es la combinación de varios fármacos, ¿sí? La combinación de varios fármacos. Y la anestesia general tiene sus fases, ¿sí? La anestesia general tiene sus fases. Tiene en total 5 fases, ¿sí? La anestesia general en total tiene 5 fases. ¿Cuáles son esas fases? Las fases de la anestesia general son premedicación, fase 1, inducción anestésica, fase 2, mantenimiento de la anestesia, fase 3, estadio de la anestesia general, fase 4, y recuperación o despertar del paciente, fase 5. Entonces, estas son las fases, ¿sí? Son las fases de la anestesia general. Bueno, la fase 1, que es la fase de la premedicación, ¿sí? Es el tratamiento farmacológico específico para la preparación del paciente para la anestesia e intervención quirúrgica. Es el tratamiento farmacológico específico para la preparación del paciente para la anestesia e intervención quirúrgica. El objetivo de la premedicación, de la fase premedicación de la anestesia general, es aliviar la ansiedad y el estrés quirúrgico, producir analgesia y sedación, reproducir reflejos tusígenos y secreciones en la vía, reducir reflejos tusígenos y secreciones en la vía respiratoria, reducir alteraciones del sistema cardiopulmonar que puede producir una arritmia o alteración de la presión arterial, prevenir náusea y o vómito postoperatorio. Para lograr todos los objetivos de la premedicación, los fármacos generalmente utilizados son, ¿sí? Los fármacos utilizados son, acá tienen, ¿sí? La benzodiazepina, los anticolinérgicos, los analgésicos opioides y los antieméticos y neurolépticos, ¿sí? Entonces, los fármacos utilizados, vuelvo a decir, son los benzodiazepinas, los anticolinérgicos, los analgésicos opioides y los antieméticos y neurolépticos. Algunos fármacos ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿Cuáles son su acción sobre todo? Los benzodiazepinas utilizados son el diazepam, midazolam, lorazepam, que son los que producen ansiolisis y sedación y amnesia. Entre todos los benzodiazepinas, lo más utilizado es la midazolam para la sedación. Los anticolinérgicos tenemos la atropina, el escopolamina, ¿sí? Que reducen la salivación y formación de secreciones bronquiales y provenientes de alteraciones y previenen alteraciones cardiovasculares. Los analgésicos opioides, que es la morfina, fentanilo y la meperidina, ¿sí? Producen analgesia y sedación y auxilian en el control de los cambios hemodinámicos que se producen durante la intubación. Entre todo esto, el más utilizado para la intubación es el fentanilo, por decir. Y luego tenemos los antieméticos y los neurolépticos. Dentro de eso le podemos citar a los metoclopramida, que es un antiemético, droperidol, ¿sí? Neuroléptico, promacina, también neurolépticos, reducen las náuseas y vómitos postoperatorios. Entonces, estos son la medicación más utilizada, ¿sí? En la fase premedicación, ¿sí? Entonces tienen ahí
y cuáles son los fármacos más utilizados. Luego tenemos el fase 2. ¿Cuál es el fase 2 de la anestesia general? Fase 2 de la anestesia general es la inducción anestésica. La inducción anestésica, la fase 2. Y como tienen acá, la inducción anestésica, el objetivo de la inducción anestésica es la hipnosis, analgesia y relajación muscular. La inducción se compone de 3 fases otra vez. La inducción anestésica se divide otra vez en 3 fases. ¿Cuáles son esas fases? Primeramente, la fase que es la administración de las drogas inductoras. Fase 1 de la inducción anestésica, fase 1 es la administración de las drogas inductoras. Tiene como objetivo principal, ¿verdad? Esas drogas es la intubación endotraqueal y continuar el mantenimiento de la anestesia. ¿Cuáles son las drogas más utilizadas para esto? Son los barbitúricos, el tiopental, por decir, los benzodiazepina, que es la flunitrazepam y la midazolam. Ya le dije que la midazolam es la más utilizada. Y otras sustancias como la ketamina y el propofol. El propofol también está siendo muy utilizado hoy en día para la anestesia general del paciente. Bueno, la fase 2 de la inducción anestésico es ventilación manual del paciente, ¿sí? El famoso ambucear, ¿verdad? Tiene como objetivo sostener la depresión respiratoria y comprobar que se puede mantener la oxigenación en caso de fracasar el intento de la intubación endotraqueal. Entonces, primeramente, vamos a hacer la administración de la droga y luego vamos a ambucear, ¿sí? Que es ventilación manual del paciente. ¿Saben lo que es ambucear, verdad? ¿Conocen ustedes conocen el ambú? ¿Todos conocen el ambú? Sí, bueno. Y la tercera fase de la inducción anestésica es la inyección de relajación musculares o intubación endotraqueal. Entonces, esa es la tercera fase. Inyección de los relajantes musculares e intubación endotraqueal. ¿Qué hacemos ahí? Primeramente, asegurar la ventilación, se inyecta relajantes musculares de acción ultra corta y se procede a la intubación endotraqueal. Generalmente, ¿qué hacemos ahí? Como ustedes ya ven ahí, administración de las drogas inductoras. Dentro de eso ya hacemos ya también vamos a decirle, una ampolla de midazolam, una ampolla de Atracur que no se ve ahí, una ampolla de fentanilo. El paciente ya relaja totalmente. Entonces tenemos que hacer rápidamente la intubación endotraqueal. Pero tenemos que tener muy en cuenta, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esos procesos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El pH del paciente y la saturación del paciente. Por eso dice ventilación manual primero era para ver si el paciente va a ser sostenido con la asistencia mecánica. Primero vamos a hacer manual, después mecánica ya una vez intubado. Bueno, después tenemos mantenimiento de anestesia. El mantenimiento de anestesia es la tercera fase de la anestesia general. La tercera fase, que es mantenimiento de la anestesia. Bueno, para poder mantener la anestesia, así como estábamos diciendo, ¿en qué consiste el mantenimiento de la anestesia? Consiste en perpetuar la anestesia durante el tiempo que se prolongue la cirugía mediante la administración continua de las drogas inhalatorias, puede ser intravenosa o una combinación de ambas, que he conocido la anestesia balanceada, tanto intravenosa y inhalatoria. Además, se utilizan también otros fármacos como analgesia y relajante musculares. Bueno, las anestesias inhalatorias más utilizadas acá tienen
óxido nitroso, alatano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano. Esos son los inhalatorios más utilizados. Y luego tienen los intravenosos más utilizados, que son los barbitúricos, los benzodiazepinas, ketamina, propofol, etomidato, ¿sí? Estos son los intravenosos. Y los opioides, ¿verdad? Que son las analgesias de gran potencia más utilizados, la morfina, meperidina, fentanilo, sufentanilo, alfentanilo, remifentanilo. Estos son los fármacos analgésicos de gran potencialidad más utilizados. Y tenemos los relajantes musculares que facilitan el acceso a cavidades y por mayor exposición de las vísceras. ¿Qué se utiliza? Los fármacos relajantes musculares son la succinilcolina, tubocurarina, pancuronio, rocuronio, becuronio, mivacuronio, dosacurio y atracurio. El más utilizado entre los relajantes musculares que nosotros utilizamos más hoy en día para la intubación del paciente es el atracurio, ¿sí? Entonces utilizamos, por decir, un anestésico intravenoso, una ampolla, un opioide y un relajante muscular. Dentro de los opioides, el más utilizado es el fentanilo y el relajante muscular es el atracurio. 1 para el proceso de la intubación, ¿sí? Para el proceso de la intubación. Y el dosis generalmente utilizado para la sedación continua del paciente, solemos utilizar midazolam 10 ampollas más un opioide que es el fentanilo 8 ampollas. Eso es en 200 ml de suero fisiológico y le hacemos goteo lento. Generalmente le hacemos de acuerdo a cómo le vea al paciente, ojímetro del paciente. Lo realizamos generalmente en 20 o 30 ml hora. Y si lo querés planchar más a tu paciente, le agregas 2 ampollitas de atracurio, que es el relajante muscular, y ahí se queda bien planchadito tu paciente, ¿sí? Eso es netamente para paciente que va a ser intubado y sedado, ¿verdad? Se llama coma inducido. No se utiliza así nomás. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo perfecto. Bueno. Después tenemos los estadios de la anestesia general, ¿sí? Los estadios de la anestesia general, que es la cuarta fase de la anestesia general. Entonces, los estadios de la anestesia general, ¿sí? Los 2 primeros estadios corresponden a la fase de inducción, ¿sí? Los 2 primeros a la fase de inducción. Los estadios son primeramente analgesia, estadio 1, y excitación o delirio, estadio 2, que como le dije, los 2 primeros estadios corresponden a la fase de inducción. Estadio 3, anestesia quirúrgico, y 4, que es la parálisis vulvar, ¿sí? Entonces, estos son los estadios de la anestesia general, que es la cuarta fase de la anestesia general. La cuarta fase de la anestesia general. Vamos a hablar entonces de la analgesia. ¿Qué ocurre en el estadio 1? Estadio 1 de la anestesia. ¿Qué ocurre? Comienza con el primer contacto con el anestésico y termina cuando el paciente pierde la conciencia. El paciente experimenta una sensación de calor y de sofocación, a veces mareo. Pueden existir alucinaciones auditivas y visuales. Pueden existir alucinaciones auditivas y o visuales. La sensación de dolor desaparece antes de producirse la inconsciencia, pero sin pérdida de tacto. El paciente va a sentir, solo que no va a sentir dolor, ¿sí? Sin pérdida de tacto. En el estadio 2, ¿sí? Que es la excitación o delirio, no se olviden que estadio 1 y 2 son de inducción.
En el estadio 2, que es la excitación o delirio, comienza con la pérdida de la conciencia y termina con la pérdida de reflejos palpables. ¿Sí? Comienza en el estadio, comienza con la pérdida de la conciencia y termina con la pérdida de reflejos palpebrales. ¿Sí? Después se caracteriza por excitación motora y liberación emocional. Pueden existir movimientos de lucha, risa, llanto, canto o juramentos. Y la respiración es rápida e irregular. Hay taquicardia y a veces se eleva la presión arterial. Por eso que muchas veces los pacientes hipertensos, por las alteraciones que producen el pH, no es recomendable sedarle a un paciente con hipertensión arterial. Los reflejos y el tono muscular están conservados. Eso en estadio 2. Y luego tenemos el estadio 3, que ya es la anestesia quirúrgica. El estadio 3, que ya es la anestesia quirúrgica, comienza con la regulación de la respiración y de la pérdida de los reflejos palpebrales y termina con la aparición de la parálisis respiratoria. El paciente se tranquiliza, se pierde totalmente la sensibilidad, la temperatura corporal y el pH, ¿verdad? Empieza a descender ya ahí. Los reflejos van desapareciendo y se observa una relajación acentuada. Empieza el paciente a relajarse en la anestesia quirúrgica. Lentamente empieza a relajarse. Y por último tenemos el estadio 4, que es la parálisis vulvar. ¿Sí? Estaría 4, que es parálisis vulvar. ¿Qué ocurre? Comienza con la detención de la respiración y termina con el paro cardio y luego la muerte. Cuando hay un parálisis vulvar, entonces para la respiración y ocurre el paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Por eso dicen y luego la muerte. Corresponde a una acción depresora de los anestésicos generales sobre los centros vulvares, lo que compone el peligro la vida del paciente. El centro vulvar más importante es el centro respiratorio y luego está en el centro vasomotor. Las pupilas se dilatan y no hay reflejos superficiales ni profundos. El tono muscular está abolido y el pulso desaparece. Ese ya es parálisis vulvar. Entonces ahí nosotros necesitamos la asistencia mecánica para la respiración, ¿sí? La anestesia mecánica para la respiración. Por eso lo que hay que atender muy bien con las dosis que vamos a utilizar del paciente. No es hacer nomás la sedación. Por eso que es muy riesgoso cuando le sedamos al paciente, porque puede parar de nosotros el paciente y tenemos que estar bien atentos, bien atentos. Y la última fase de la anestesia general es la recuperación o despertar del paciente. La recuperación o despertar del paciente. Esa es la última fase de la anestesia general. Entonces, primero, la fase 1 era premedicación, inducción anestésico, mantenimiento anestésico, estadio de la anestesia general, que estuvimos ya citando, que el estadio de la anestesia general eran anestesia propiamente, analgesia propiamente dicha, excitación o delirio, anestesia quirúrgica y por último parálisis vulvar. Y la última de la fase de la anestesia general es la recuperación o despertar. Bueno, ¿qué ocurre? Al finalizar la cirugía se interrumpe la administración de los medicamentos y se recupera al paciente con un tiempo variable de acuerdo con la técnica anestésica empleada, ¿verdad? De acuerdo como si es inhalatoria, si es intravenosa o si es combinada, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, se le va a despertar, hay un tiempo para despertarle al paciente. Al despertar, incluye la reanudación de la respiración, la extubación y la comprobación de que el paciente puede mantener la estabilidad hemodinámica y respiratoria.
El periodo de vigilancia de las primeras horas de la recuperación debe completarse en la sala de recuperación anestésica. Y debe ser bien sigiloso el control al paciente que se realizó una anestesia general, ¿sí? Que realizó una anestesia general. Y entonces le despertamos al paciente, le tenemos que hacer un control estricto en la sala de recuperación. ¿Cómo es ese monitoreo? ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos ahí? Es la vigilancia, el control, interpretación y corrección de los parámetros vitales que pueden ser afectados por la anestesia. La cirugía o la patología del paciente debe comprender por lo menos los siguientes parámetros. ¿Qué vamos a controlar a ese paciente? Control de la presión arterial, ¿sí? Control de la saturación capilar del oxígeno, control de dióxido de carbono expirado, monitoreo, electrocardiograma, control de la presión en las vías aéreas. Entonces, tenemos que controlar totalmente a nuestro paciente. Entonces, tenemos que controlar. Controlar entonces la presión arterial, el centro de saturación capilar del oxígeno, que tiene que ser de 96 para arriba, dióxido de carbono expirado, monitoreo del electrocardiográfico, de ver cómo está trabajando en la función eléctrica del corazón y controlar la presión en las vías aéreas. Entonces, estos son los sigilos que tenemos que tener con el paciente. Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien claro? ¿Una pregunta? Claro. Bueno, voy a salir y 5 minutos y doy la otra clase. ¿Está bien? 5 minutos y doy la otra clase.